nos amó. Qué lindo que es adorar y alabar a nuestro Señor. Estar juntos, como dice la palabra de Dios. Bienvenida a las visitas, que nos acompañan por primera vez. Paola, mi hija, Silvia Toma, bienvenida. Después de un rato no son visitas, son de familia. Así que. No quise la última no te entendió el mensaje. Estamos ya, hoy terminamos la serie que empezamos en Domingo de Victoria. No, porque empezamos la serie, lo que dirían Domingo de Ramos. Ahí empezamos la serie, me preguntaste más o menos. Esto me hace acordar, creo que los más viejitos como yo, que cuando íbamos a la escuela, íbamos a hacer una obra de teatro, y allá en la escuela nuestra teníamos un escenario grande. Entonces estaban las maestras, ¿viste? Apuntándote y diciendo lo que tenías que decir. Bueno, me enseñaron a hacer eso. Empezamos esta serie que se denomina Semana Santa, y empezamos, como dije, como dice la Iglesia Católica, Domingo de Ramos, empezamos ese día, entrada triunfal para nosotros. Y dijimos que Semana Santa es Jesús. Habíamos hablado ese primer domingo, hablamos de Jesús, de la autoridad y poder que había en su nombre, y usamos esa entrada triunfal para predicar sobre. Dijimos que Semana Santa es Jesús. Después del segundo domingo, que fue de resurrección, hablamos de la cruz, porque Semana Santa es Jesús. Jesús nació, caminó, pero su destino y su tarea era morir en la cruz, y hablamos de la cruz, del poder, algo que era maldito, y hablamos ese domingo que todo lo que Dios toca lo transforma. Algo de ser maldito lo transformó a ser algo de un símbolo de esperanza, de vida, cuando la cruz era un símbolo de sufrimiento, de muerte, de maldición, porque hasta desde Dios mismo declaró en el Antiguo Testamento: maldito el hombre que colgara en un madero. Y Jesús se hizo maldito por vos y por mí, colgándose en un madero. Pero todo lo que Jesús tocaba lo transformaba, y lo que era maldición para nosotros pasó a ser vida eterna. Y Él murió y resucitó. Y resucitó para darnos vida eterna. Pero además, para darnos vida eterna, para darnos vida eterna, Él vino, y el último punto, y donde se cierra hoy esta serie de Semana Santa, es la iglesia. O sea, Jesús vino a cumplir las profecías que se habían hablado de Él en el Antiguo Testamento, y a cumplirlo una, a morir, a sacar a la muerte a Satanás, y a darnos vida eterna a nosotros, pero también, después de la resurrección, aparece la iglesia. Ahora, y es lo que vamos a charlar en esta mañana vamos a charlar en la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, a veces decimos: vamos a la iglesia, ¿no? Como si fuera la iglesia fuera esta estructura, y la iglesia no es esta estructura. Y lo que vamos a ver hoy, lo que Jesús vino a formar, no era un lugar de material, una estructura, donde estamos cómodos, donde nos abriga del frío, donde el calor la pasamos bien, pero Él no vino a hacer esta estructura o a hacer denominación. Él vino a hacer su iglesia. Y su iglesia
se conforma, cuando uno ve la iglesia, la palabra de Dios, cuando uno ve la iglesia de Cristo, tiene varios símbolos. Uno de eso, y puse como título, una familia, no se ve claro, no tengo más imagen clara, una familia eterna. ¿Cuál era la visión? ¿Cuál era lo que Dios, que Jesús tenía en su corazón? Es hacer una familia. Él vino a buscar, Él vino a salvar a las personas, y una vez que pasa a ser salva, a pertenecer no a una denominación, no a una estructura religiosa. Él vino a que seamos parte de la familia de Cristo, la familia de fe. Esta es una familia de fe y una familia eterna. Es la familia que nos vamos a ver eternamente. Por eso siempre digo, hermano, arregle la cuestión con su hermano que está al lado, ámelo, porque lo va a ver toda una eternidad. O sea, si no lo puede ver ahora, imaginamos toda una eternidad. Así que arregle la cuestión ahora, cosa que la eternidad la pasemos bien. Porque vamos a estar eternamente alabando a Dios y juntos. Por eso, Jesús, cuando Él empezó, después de ser bautizado, bien, no se quedó solo. Además que la palabra de Dios dice, no es bueno que el hombre o la mujer esté solo, porque Dios nos hizo un ser de estar en familia, no estar individual, sino estar perteneciendo a una familia. Y fíjense que Jesús nos dio un ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando empezó el ministerio, no empezó solo. Él empezó a elegir para no estar solo. Él empezó a elegir el principio de la familia del cuerpo de Cristo. Por eso, en esta mañana vamos a ver, o Dios nos quiere hablar, que es mejor estar juntos que estar solos. La salvación es individual. Dios, cuando fue a buscar su discípulo, lo fue a buscar individualmente, por nombre. Pero una vez que aceptaron el llamado de Jesús, lo buscó. No es que lo dijo, bueno, vos Pedro andate a tu casa, vos Santiago andate a tu casa, y así a las mujeres. No. Una vez que la fue llamando por nombre, la intención es hacer una familia y agruparla. Por eso, en esta mañana vamos a ver que cuando Dios llamó a su iglesia no es para que esté individualmente en su casa, sino para que estemos juntos. Y vamos a ver por qué Dios desea y llama que estemos juntos. Y vamos a buscar en la palabra de Dios para ver qué bueno que es cuando estamos juntos. Busquen en Mateo, el Evangelio de Mateo, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 18, versículo del 19 al 20. Mateo capítulo 18, versículo del 19 al 20. Y así dice la palabra de Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y acá lo que yo suelo decir, porque donde están dos o tres congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde Dios se manifiesta? Dice donde están dos o tres congregados juntos. Hoy estamos congregados. Él se manifiesta. Pastor, ¿y cuando estoy solo? ¿No está Dios? Sí, Dios está. Porque Jesús habita en vos. El Espíritu de Dios está en tu vida. Pero cuando nos juntamos, cuando nos ponemos de acuerdo y buscamos su nombre, algo espectacular sucede. Algo va a suceder en tu vida, algo va a suceder en el territorio, algo va a suceder en tu familia. Por eso, porque Jesús, cuando estaba comprendiendo y entendiendo de conformar su iglesia, y quiero que escuchen esto, la palabra iglesia, ya la hemos dicho en varias oportunidades, la palabra iglesia en griego es eclesia, y significa
significa, ¿saben qué significa en traducido iglesia en castellano? Significa asamblea o convocación. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de una asamblea. Cuando la palabra iglesia es asamblea, por eso entender y comprender que donde están todos reunidos en su nombre, Él está. El deseo de Dios es que vos y yo entendamos en esta mañana que si queremos ser iglesia, tenemos que estar congregados. Es imposible que creamos que vos sos iglesia, aunque iglesia son para nosotros que promover, pero fuera de estar en el cuerpo de Cristo, se pierde todo sentido de lo que es Jesús. Por eso es tan importante, por eso te llamamos por teléfono, por eso te incitamos a que estemos juntos, porque Dios nos mandó que si queremos ser iglesia, tenemos que estar en asamblea, tenemos que estar juntos, porque si donde están todos tres en su nombre, Él está. Es que cuando dos o tres en su nombre están juntos, algo sucede. Dios se manifiesta. O sea, Dios está en medio de su iglesia. Dios está en nosotros, pero cuando estamos juntos, Él está en medio de nosotros. Por eso es algo tan espiritual, algo tan importante, tan hermoso. Por eso a veces le sacamos valor a congregarse. Le sacamos la importancia cuando Dios le dio una importancia importante. Cuando Dios dice que cuando estamos juntos, algo grande va a suceder. Cuando estamos juntos y estamos de acuerdo y pidiendo algo de acuerdo que vamos adelante, seguramente Dios va a mover los cielos para que algo suceda. Vamos a ver cómo dice el apóstol Pablo en los Corintios y habla del templo. Acá vamos a hablar del templo, que hicimos el templo. Busquen 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 14. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 14 y después vamos a sacar al 27. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 14 y después saltamos al 27. Y dice así la palabra de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ustedes son los miembros del cuerpo de Cristo, son muchos, siendo muchos, son, que dicen, un solo cuerpo. Así también Cristo, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y saltamos, seguimos adelante, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y saltemos al versículo 17, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Claro, el versículo 27, pero salte el versículo 27, y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. O sea, que para formar el cuerpo de Cristo, tenemos que estar juntos. Por eso iglesia es asamblea. Por eso iglesia es los convocados. Los convocados. Porque el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros. Cada uno de ustedes son miembros. Como diría el apóstol Pedro, nosotros formamos el templo del Señor y cada uno somos ladrillos vivos, piedras vivas. Cada uno de ustedes son un ladrillo vivo que juntos hacemos el templo, donde el Espíritu de Dios se mueve y se manifiesta. Por eso es tan importante entender que nos tenemos que congregar, que tenemos que estar juntos. Algo sucede cuando su pueblo está junto. No solamente algo sucede, sino que también cuando Jesús, antes de ser crucificado, me dijo que iba a ser crucificado,
pero le dio una orden. Le dijo, no se vayan y estén juntos y vayan a Jerusalén. No se muevan, estén en Jerusalén. ¿Qué hago? Y los discípulos estuvieron juntos, tuvieron una asamblea, tuvieron como iglesia juntos, esperando qué era lo que iba a suceder. Ahora, lo que Jesús dijo que iba a suceder no fue rápido. Y esto quiero que también vayamos entendiendo, hermanos. Cada uno de los que venimos a adorar a Dios, a buscar su presencia, cada uno de nosotros estamos esperando, cada uno de nosotros estamos orando, cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Ahora, lo que nos va a enseñar en esta mañana, que lo que vos estás esperando para que se desate el poder de Dios, tenés que estar congregados, tenés que estar juntos. Y que esto va a venir, y no va a venir pronto. Puede venir pronto o como lleva su tiempo, pero ¿qué hacían los discípulos? Esperaban. Porque Jesús no les dijo en un momento, dijo, esperen. Y ellos esperaron juntos, porque algo iba a pasar. Entonces, lo bueno de estar congregados, lo bueno de estar juntos, es saber que también tenemos que esperar juntos. Que yo me acordaba de Alicia cuando estaba preparando este mensaje. Alicia, en la reunión de oración, que estamos como iglesia, que estamos juntos, que estamos convocados, que en su nombre, y ella pedía por su jubilación. Y se había puesto muy trunca o muy trabada la jubilación. Ahora, todos los que íbamos a la reunión de oración juntos, esperábamos jubilarnos. Aunque no tocaba jubilarnos, pero oramos todos por esa jubilación y juntos esperábamos. Cuando Dios desató su poder, cuando Dios abrió y Él se pudo jubilar, nos gozamos todos. Pero eso no fue inmediato. Eso fue necesario pasar ese tiempo juntos porque nos alentábamos, porque nos estimulábamos, porque nos decíamos, vamos, adelante, Dios va a abrir puertas, algo va a suceder. Entonces no estaba sola y ella cada vez que iba o se congregaba o compartía su carga, como compartimos cada uno que vamos los miércoles en la reunión de oración, como compartamos las cargas, no tenemos contestaciones inmediatas. Hay muchas oraciones que hace algo que estamos esperando. Pero ¿saben una cosa? Como iglesia nos fortalecemos, nos alentamos. Por eso es bueno, hermanas y hermanas, que estén juntos. Por eso es bueno que te congregues. Porque cuando nos congregamos, porque ser iglesia es congregarse, los que están congregados, los que están convocados, algo sucede. Vamos y busquen en su palabra Hechos capítulo, vamos a ver qué sucede cuando el pueblo de Dios está como iglesia, cuando estamos congregados. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Hechos. Perdón, sí, me van a corregir porque yo me anotaba, por esta cantidad. Hechos capítulo 2, por eso lo tengo acá en Isaías. Hechos capítulo 2, en su Biblia, es bueno que si la trajiste la hablas, que vos puedas buscar, que tengamos el camino, pero que vos abras tu Biblia. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban cada uno en su casa. No. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice? Estaban todos unánime juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. ¿Qué pasó cuando estaban juntos? Cuando estaban esperando. Dios abrió los cielos, y todos los que estaban congregados, los que estaban juntos, los que estaban en la iglesia, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Es que cuando estamos juntos, es que cuando todos estamos de acuerdo esperando que algo suceda, los cielos se abren y algo sucede. No es que Dios fue a llevar su espíritu personalmente como estos que van con los carritos atrás y llevan a domicilio, no es que fue a llevar el espíritu cada uno a su casa. Estaban juntos porque Jesús había dado una orden. Estén congregados, estén en asamblea, en mi nombre, esperen porque algo va a pasar. Gloria a Dios es también grande.
Porque es nuestra certeza, sabemos que algo, hermano, va a suceder. A veces lo que sucede no es lo que nos gusta, pero juntos y congregados vamos a entender que es lo que Dios quería y es lo mejor. Y a veces, muchas veces no es el resultado que nosotros esperamos, pero es lo que Dios permitió. Pero estoy convencido, y lo que dice la palabra, que cuando estamos juntos, algo sucede. No sabemos cuándo va a pasar, pero el Señor ya tiene dispuesto el momento. Busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23. Hechos, capítulo 4, versículo 23. Y dice así la palabra de Dios. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Este episodio pasó que Pedro y Juan fueron presos. Pedro y Juan fueron presos. Lo mismo que agarraron a Jesús, lo mismo que apresaron a Jesús, ellos vieron que los mismos Sanedrín, la misma persona, hemos hablado que apresaron a Jesús y ellos lo vieron a Jesús siendo sufrido, lo vieron a Jesús que después terminó crucificado. Después fueron por ellos. Y ellos cuando fueron buscados, en su cabeza estaba en la mente que iba a pasar lo mismo que Jesús. Porque todo lo que se congregaba, todo lo que estaba en la iglesia, y hablaban de este Jesús y predicaban, porque ellos predicaban de un Jesús que había resucitado y los romanos lo buscaban para hacerlo callar, para que no hablen más, ni digan que Jesús haya resucitado, que no prediquen más de Jesucristo, que no hablen más de Jesucristo. Entonces lo agarraron a Pedro y a Juan y lo metieron en la cárcel. Le dieron una paliza. No es que lo pusieron en el pie, que le hicieron dejar los celulares que lo puedan estar usando, le pusieron un plasma para. No. Le pegaron una paliza, lo apretaron y no lo mataron. Pero le dijeron, te soltamos, lo soltamos a Pedro y a Juan. Después de haber pasado un encarcelamiento, después de haber pasado un sufrimiento de golpiza, de lo que se le trataba a un reo en esa época, y dijeron, te vamos a soltar, te vamos a soltar. Ahora con una condición, que no hablen más de que Jesús resucitó. Que no hablen más de este mensaje, de esta enseñanza falsa que ustedes están enseñando. Porque la próxima lo olvidamos. ¿Y qué hicieron Pedro y Juan? Después de haber pasado esa amenaza, todo el Pedro, vámonos a casita, porque viste sirviendo al Señor en las pruebas, y viene la enfermedad, y dijo, cuando yo dije, hasta acá llegué, me voy a mi casa, me quedo tapadito. No. Pedro, y lo que dice acá, que después de eso, salieron corriendo y antes fueron a la familia, a la iglesia. Después de ser amenazados, golpeados, sufriendo, el lugar donde ellos fueron a ir a buscar fuerza, a buscar contención, es donde en la asamblea, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, donde están congregados. Porque ellos sabían que los momentos difíciles, los momentos de dolor, ¿dónde más que pasarlo con el cuerpo de Cristo? Por eso, hermanas y hermanas, a veces pasa que cuando estamos pasando por situaciones de prueba, de adversidad, nos aislamos. Y eso es algo satánico. Es algo del enemigo. No, yo estoy en mi casa, yo soy la iglesia, Cristo está en mí. Ahora, lo que estamos aprendiendo en esta mañana, que Dios nos está mandando a congregarnos. Nos está mandando a estar juntos, que somos cuerpo, que juntos pasemos los sufrimientos, que juntos pasemos los momentos difíciles, que juntos pasemos la enfermedad, que juntos pasemos la muerte física. Pedro y Juan fueron y salieron a correr a la reunión de oración. Porque en la reunión de oración estaba la iglesia congregada. Pedro y Juan fueron un grupo pequeño. Porque cuando está el grupo pequeño, está la iglesia congregada, porque hay más de 2, 3 en el nombre de Jesús. Y a donde están juntos, porque Pedro sabía que cuando ellos estaban juntos, algo iba a suceder.
Ellos sabían que si tenían que estar en un milagro de parte de Jesús, ellos sabían que lo que iba a pasar y lo que iba a ayudar a enfrentar era estando juntos y pidiendo juntos. Sigamos en el capítulo 4, pero vamos a leer el versículo 24 y 25. Del mismo historia que estamos hablando, dice el versículo 24 y 25 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Así nomás. Ellos fueron a la iglesia, le contaron lo que estaba pasando, y el espíritu que estaba moviéndose en la iglesia, estaban juntos, le dio un versículo bíblico. Porque cuando estamos juntos, Dios nos habla a través de la palabra. Y dice: esto que nos está pasando, esto que estamos viviendo, está en la Escritura. Ya nos había dicho a través de la boca de David. O sea, nos llevó una cita del Antiguo Testamento y enfocando que ellos vieran el plano de lo que estaban viviendo. Por eso es importante estar juntos. Porque vos venís con una carga, yo vengo con un problema, y cuando venimos y estamos juntos como iglesia, y Dios nos habla a través de su palabra, ¿qué le contó el pastor? No, el pastor me lo está diciendo, esta predica es lo que está diciendo a mí. Nada que ver. Es que el Espíritu Santo, cuando estamos juntos, te habla a través de cada versículo, de cada palabra, cada enseñanza, y te toca el corazón, te toca el Espíritu. Te está dando una claridad de lo que vos estás viviendo. Porque Dios lo que quiere es decirte que todo lo que está pasando, ya Él lo tenía preparado. Que todo lo que vos estás viviendo y va a pasar, ella lo sabía. Que aún y a mí me agarra por sorpresa porque nosotros no sabíamos, pero Él sí lo sabía. Y Él, como lo sabía, lo dejó su palabra para que vos y yo podamos tener paz en nuestro corazón y poder pasar las distintas adversidades. Cuando venga y diga: esto Dios nos advirtió que no va a pasar. Pero juntamente con la prueba viene la salida. Por eso es tan importante. Y fíjense que cuando ellos fueron cuando estaban congregados, cuando fueron a la iglesia, cuando estaban juntos a contar, abrieron la palabra y la palabra les dijo exactamente lo que estaban viviendo en ese momento. Sigamos leyendo el versículo 26 y 28. Y dice: ¿por qué se amontonan la gente y los pueblos? Piensan en cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra. Fíjense en esto. Se reunieron los reyes de la tierra. Los príncipes se juntaron contra el Señor, contra el Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Fíjense, Poncio Pilato y Herodes y los judíos eran tres enemigos que se odiaban, eran tres grupos que se odiaban, eran enemigos ellos, se odiaban. Pero fíjense que ellos se congregaron, ellos se unieron con un fin: deshacer lo que Jesús venía a hacer, que iba a tener fruto. Ahora nosotros, que somos la iglesia de Cristo, nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado, nos cuesta congregarnos. Nosotros que tenemos el amor del Padre en nuestro corazón, que habla Corintio, nos cuesta ponernos de acuerdo para deshacer las obras de Satanás. Mientras que afuera, el enemigo, Satanás, y usando un montón de personas en el gobierno, en las calles, los congregan y se juntan ellos para deshacer las obras de Dios.
Y nosotros que somos el pueblo de Dios, donde Él nos dice, ustedes son iglesias, son convocados, son congregados, se tienen que juntar, se tienen que unir con el fin de deshacer las obras de Satanás. Fíjense lo importante que es estar juntos. ¿Por qué? Porque juntos vamos a predicar la palabra de Dios. Y fíjense en Lucas, para que vean cómo ellos usaban el unirse, en Lucas capítulo 23, versículo 12. Lucas capítulo 23, versículo 12. Y dice así, la palabra que yo se le leer en una versión. Se le dice lo mismo. Dice, Herodes y Pilato, quien habían sido enemigos anteriormente, Lucas dice, estos que habían sido enemigos anteriormente, en ese día se hicieron amigos. ¡Wow! Se odiaban, no se podían ver, se tenían bronca, pero en ese momento se hicieron gran amigos, porque había un fin que los unía. Era que Jesucristo sea crucificado. Fíjense cómo el mundo, el enemigo, nos da ejemplo. Y nosotros que tenemos a Cristo, nosotros que somos la iglesia de Cristo, Él que nos mandó a congregarnos, a estar en la asamblea, a estar juntos, y no nos podemos poner de acuerdo para predicar a Cristo. Para ir a buscar a los chicos, para congregar a los hombres, para congregar a las mujeres, para congregar a los matrimonios, para congregar a los adolescentes, para congregar a los jóvenes. Fíjense en cuánta tarea. Porque Dios nos puso a nosotros para deshacer las obras de Satanás. ¿Saben cuáles son las obras de Satanás? Hacer perder a los jóvenes, hacer separar los matrimonios, hacer pelear padres con hijos, a poner en adicciones a los chicos, a las chicas, madres solteras, que después de tener ir a un baile y haberse tomado todo empastillado, tuvo sexo con tantos chicos, con tantas personas que se acordaban con quién tenían sexo, y cuando quedan pasados no se sabe de quién era. Fíjense hasta qué punto de locura que está. Ahora, la iglesia, la asamblea, nosotros estamos congregados. Dios nos junta, pero no para hacernos un montón, no para estar calentito en invierno y no tener frío, para que nos pongamos aquí de acuerdo, para salir afuera que podemos ver qué significa iglesia, para ir y deshacer las obras de Satanás. Si estos enemigos, si los Poncio Pilato, los Herodes y los judíos, que no se podían ver, se pusieron de acuerdo, se hicieron amigos en ese momento para aprender a Jesús, puedo decir lo mismo, Dios esta mañana está hablando seriamente, fuertemente. ¿Ustedes quieren que algo suceda? ¿Queremos que en Baigorria el poder de Dios se manifieste? Nos tenemos que poner juntos. ¿Queremos que Martín Fierro, por los barrios Camino de Vida, como el Camino Industrial, en la presencia de Dios se manifieste? Esos chicos que dicen tengo hambre porque no comí, su vida será transformada, estamos de acuerdo. Tenemos que ir a deshacer las obras de Satanás, porque Satanás se puso de acuerdo para destruirla, para hacerle la vida imposible a ellos. Dice el versículo 29, dice, y ahora, oh Señor, escucha su amenaza y danos nosotros, tu siervo, mucho valor al predicar la palabra de Dios. Se juntaron como iglesia, como asamblea, los convocados, fueron y le contaron lo que estuvieron pasando. ¿Y cuál fue la oración que hicieron ellos? Señor, desciende fuego sobre estos soldados que nos agarraron, que nos pegaron, que nos tuvieron ahí, que nos tuvieron hasta la parte más baja, que el descarte de los presos más arriba del orín nos llegaba a nosotros. Señor, manda a tus ángeles, liquídalo, el ángel de la muerte, que pase como hiciste con los de Egipto. ¿Esa fue la oración? No. La oración dijo, Padre, danos fuerza. Después que le dijeron, si ustedes vuelven a predicar de vuelta, chicos, los liquido. Ellos dijeron, danos fuerza, Señor, para poder predicar la palabra. Ellos fueron a buscar fuerza a la iglesia y a orar,
pero no para que Dios los saque de esa situación, sino para que Dios les dé fuerza para seguir predicando de Cristo, para seguir hablando. No importa si su vida estaba en peligro, no importa si van a sufrir de vuelta, lo que ellos estaban pidiendo, que por favor, Dios, no me haga decaer, no me haga que esta prueba yo desista del mensaje. Dame fuerza, dame palabra para cuando salga pueda congregar a otras personas que todavía no te conocen y presentar el nombre de Jesucristo, y esas personas se salven y sean transformadas y pasan a pasar a ser la familia eterna para la vida de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese es tu deseo, ese es mi deseo, ese es el deseo de Dios. Dios nos está llamando este tiempo, hermano. No sé si tu teléfono está descargado, no sé si lo pusiste en silencio, que sí, pero veo que están cayendo con los teléfonos, que sí. Ahora espero que estén atentos al llamado del Señor, porque Dios nos está llamando a hombres y a mujeres, a jóvenes, ancianos, a predicar la palabra de Dios. A veces estamos horas y horas, que no está mal, pero pidiéndole al Señor, me sanás, me liberás, como son mis ovejas. Cuando Dios nos está diciendo, pidamos para otros, pidamos para poder alcanzar al perdido, para ir a buscar a ese hermano, esa hermana que hoy no se está congregando, que está frío, que está en su casa, que se olvidó que ser iglesia es los juntos, los que están en la asamblea. Y es un deber de todos, no solamente del pastor, del líder, es un deber de todos. Versículo 30. Versículo 30, y dice: mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Fíjense en la oración que estos discípulos decían: Señor, danos fuerza. Ahora, apoyar a tus enviados cuando salgamos afuera, que tus ángeles nos acompañen para darnos palabra, para que cuando encontremos con el adicto, con el borracho, con la prostituta, cuando encontremos con ese matrimonio destruido, que tu mano de poder toque, que tu espíritu se desate, que cuando hablemos de Jesucristo las personas se quiebren, lloren. Y yo soy testigo de personas que son tremendamente violentas, malas, cuando le hablan de Jesucristo, su rostro de odio, de enojo, empieza a brillarse, empieza a cambiar. Y ese ojo brilloso del efecto de la droga, que se hacen los ojos firmes, fijos, duros su cuerpo, cuando empezar a hablar de Jesucristo, empezar a hablar de Dios Santo un poder, que sus ojos empiezan a ser transformados, cambiados, de esos ojos brillosos empiezan a tener unos ojos de lágrimas, de arrepentimiento, de decir: yo quiero eso, yo quiero de Jesucristo, porque el poder de Dios se desata cuando su pueblo se pone de acuerdo y estamos en común unión en saber que tenemos que salir, predicar y orar específicamente, y los matrimonios son sanados. El poder de Dios se manifiesta. Dice: Señor, te pedimos que tú te manifiestes. Pero podemos estar orando en casa, ¿sí? Podemos estar orando para que Dios rescate al drogadicto, o puede estar orando para que Dios restaure o traiga a la congregación ese hermano, esa hermana que hoy está afuera, que está fría, que no se congrega. Sí, puede estar orando. Pero ¿sabes una cosa? Lo que vamos a ver, que Dios te quiere usar hoy. Ahora, ¿sabes por qué te quiero decir que Él lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero Él decidió y quiere que vos y yo salgamos a predicar de Cristo. Que el mensaje de Jesucristo sea caminado con tus pies y hablado con tu boca, mi boca. Y fíjense lo que dice Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 4 al 7. Hechos capítulo 3, versículos 4 y 7. Y dice así la palabra de Dios: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, ¿de quién? Del paralítico.
Fijando en él los ojos, le dijo, miramos. Entonces él, el paralítico, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantaron y al momento se le afirmó los pies y los tobillos. Pedro y Juan podían estar juntos como iglesia en la asamblea y orar por los paralíticos. Orar por ese paralítico que hacía toda una vida que estaba mendigando y pidiendo la puerta de la sinagoga, o puesto en una plaza donde pasaba mucha gente. Ellos podían y no podían, pero Dios dijo, no, vayan ustedes, porque voy a hacer el poder. Pero otra vez Pedro no es que se quedó en la iglesia, se quedó en la reunión de oración, se quedó en un grupo pequeño orando para que el milagro suceda. Ellos oraron que Dios le dé fuerza y que cuando se encuentre con un problema, con una circunstancia, que la mano de Dios esté acompañando su palabra, sus gritos, y algo suceda, y algo pase. Nosotros venimos acá a entrenarnos, venimos acá a decir, bueno, vamos a enfocar en el área que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con los hombres, vamos a trabajar con las mujeres, vamos a trabajar con los niños, bueno, pero tenemos que salir. Y que Dios nos va a congregar, que Dios va a orar en eso. ¿Se acuerdan que yo les dije que la palabra iglesia es iglesia? Que en griego iglesia, y traducido es los congregados, las asambleas. Y la palabra iglesia en griego está compuesta por dos palabritas. La primera proviene de que significa salir o hacia afuera. Que al principio significa salir de o hacia afuera. Y kairos, que significa llamado. O sea, si vos unís eso, quiere decir que la iglesia de los congregados y separados, que quiere decir salir hacia dónde? Afuera. O sea, Dios nos está diciendo, somos iglesia, nos convocamos, nos congregamos, somos el templo, somos esa tela de Dios que juntos hacemos el templo, el edificio donde el Espíritu Santo presenta. Bueno, ahora yo los convoco y los llamo a salir afuera. Ustedes son los llamados a salir afuera. No a quedarnos adentro, sino a salir afuera. Por eso tenemos que entender que Dios nos está llamando y que Jesús nació, vivió y estuvo 3 años capacitando a su primera familia eterna, para que esa familia vaya creciendo y que somos todos nosotros, pero con el fin de que su familia, la familia eterna, la iglesia, su cuerpo, que es formado por cada uno de nosotros, que somos los miembros del cuerpo de Cristo, seamos los llamados a salir afuera, seamos los llamados a predicar de Cristo. Por eso este año Dios nos está llamando, nos está impulsando, hermano y hermana, a orar, buenísimo, pero a activar. Andá a visitar, andá a buscar el perdido, andá a buscar el que está hoy, que no se congrega, andá a predicar de Cristo, vamos a predicar de Cristo, vamos a buscar el perdido. Porque Dios nos está llamando, nos está convocando. Porque si queremos ser iglesia, no podemos ser iglesia si no estamos convocados, porque la palabra iglesia es convocada, asamblea, porque donde están todos reunidos Él está. Él se manifiesta. Si queremos que Dios se manifieste en mi vida, en mi familia, me tengo que congregar, esperar el poder de Dios que se manifieste, que junto contar a mis hermanos, las cargas, los problemas, las tristezas. No, ¿qué hacemos? Nos quedamos en casa, nos cerramos, ¿cómo anda bien? Nos guardamos. No me congrego más, no tengo hijos, que Dios no existe, porque eso es mentira de Satanás. Estoy bien en casa, lo escucho por Facebook. No está bien eso.
Si querés ser iglesia, no es los congregados en Facebook. La asamblea de los congregados, los llamamos. Por eso, hermana y hermana, Dios en esta mañana quería terminar esta serie de Semana Santa, que ya van a descansar conmigo. Es entender por qué cuando viene Semana Santa para nosotros es importante. Todo día es importante, pero recordamos que Cristo nació, murió y resucitó para convocarnos a ser el cuerpo de Cristo. Para que seamos su iglesia. Pero una iglesia activa, una iglesia en movimiento, una iglesia que sale, son los llamados afuera, los llamados a buscar al perdido, a levantar ese paralítico como hizo Pedro y Juan. Le dijo, no tengo plata ni oro. Y esto me vino a la mente porque seguramente cuando salió Edgar, vino Ricardo, ¿no? Exactamente. Ya van todos que veces que a este muchacho le estamos dando comida. Pero este muchacho necesita que su vida cambie. Yo la otra vez lo confronté con la palabra, salió corriendo, porque él no quería la palabra. Entonces, ¿estamos bien dándole de comer si se oye la palabra o no? Porque ellos dijo, no te voy a dar, porque vos no necesitas la plata. Vos necesitas que sea restaurado, cambiado, transformado. Tengo plata, pero lo que tengo es mejor que esa plata. Y ya se ha dado como costumbre, estamos orando por el muchacho. Por este muchacho que viene él, claro, y dice, yo no quiero nada, pero Dios te puede sacar de este. Dice, sí, pero yo sé que me estoy matando, pero yo quiero seguir matándome. Y seguimos alimentando a alguien que quiere seguir siendo tuyo. Entonces ten cuidado, que a veces porque le damos, no estamos dando lo más importante. Es sentarlo y hacerle claro, en el nombre de Jesús, Dios va a tocar a la derecha, le va a hacer desatar a la venda de los ojos, pero él sabe que acá le dan de comer. Él sabe que acá algo le van a dar. Pero se está yendo sin parar. Una de las tácticas humanas que yo usaba hace mucho tiempo atrás, que venían a pedir bolsones, después de la muerte, quedarte sentado acá para el escuchar el mensaje. No importa si lo hacía obligado, pero yo le pedía, mientras que predicaba, Señor, toca ese corazón. Que no se vaya con el corazón, que se vaya con tu palabra. Que su vida sea transformada. Que él pueda no depender de la migaja que le podemos llegar a dar, sino que sea útil para poder alimentar, porque Dios lo creó para eso, para que Él pueda, con su propia fuerza, tiene toda la capacidad, y no para que vengan ciegos y vayan ciegos. Iglesia, tenemos que pedir sabiduría al Señor, para dar en el momento justo, pero también para poder sentarnos, como nuestros hijos nos están pidiendo cosas, o tu hijo te pide que no sabes qué hace mal, pero si no, mira, esto es así, está. Bueno, dejamos pasar una. Bueno, todas las personas que Dios nos da, también vienen con eso. Lo pido por lo que nos encontremos en relación. Ahora, cuando veamos a Ricardo en el barrio, hablemosle de Cristo. Que no venga solamente, ¿le vamos a dar comida? ¿Le vamos a dar lo que estamos? Sí. Pero lo muy importante que necesita Ricardo es a Cristo de su corazón. Gloria a Dios. Vamos a terminar con Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 31. Y dice así la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Estaban juntos y oraron. Aquel que nos amó